Buenas noches. Bienvenidos hoy a conectar con el tercer ojo en relación a la semana de el emocional en Sagitario. Hoy el concepto es brillar y está relacionado con lo que estuvimos viendo hoy en la pirámide en Keos, que está relacionado con el tercer regalo. Bueno, hoy en la pirámide una de las cosas que hicimos fue preparar nuestro campo energético para sostener y reconocer los 4 elementos dentro de nosotros. Y una de las cosas que se dijo en esta tarea es que teníamos que reconocer que el universo se ha manifestado desde la luz hacia las sombras con el objetivo de poder experimentar, de poder jugar, de poder divertirse con la creación. Esto es algo que en otro momento también se nos había dicho que recordáramos que el universo es básicamente un niño que está experimentando y jugando todo el tiempo, que es una cualidad importante a tener en cuenta en Sagitario. Entonces, en este concepto de lo que se crea, de la creación, está siendo manifestada para poder generar espacios donde poder conocerse, donde poder experimentarse a sí mismo. Esto nos lleva a entender que la misma creación no está buscando hacer algo afuera de sí, sino que todo lo que hace, lo hace para encontrarse a sí mismo. Visto esto, cuando nosotros hablamos de propósito, de buscar algo afuera, solemos pensar que el propósito es algo que está delante de nosotros. Pero en realidad ese propósito o esa meta del universo no está delante, sino que en realidad siempre está dentro. Porque el universo siempre se va a buscar a sí mismo. La única meta del universo es encontrarse a sí mismo. Y por eso el tercer regalo del tercer reino, el mundo espiritual, que a veces parece muy serio, pero que en realidad el mundo espiritual es el más divertido desde el punto de vista de ellos, obviamente. Desde el punto de vista espiritual nos dice que el único objetivo es la meta de encontrarse a sí mismo a través de disfrutar de sí mismo. Y por eso el regalo, que decían que con este juego del inglés, ya que el grupo era en inglés, todas las palabras y los regalos fueron en ese idioma, decían que la meta del universo es básicamente convertirse en ese oro, ¿sí? El oro de la alquimia, el transformarse en su propia creación, es justamente la meta del universo. Y el tercer regalo está relacionado a este concepto por lo siguiente. Nosotros vivimos en las sombras, nosotros vivimos en las formas, entonces estamos compuestos por materia, compuestos por los 4 elementos. Los 4 elementos necesitan transmutarse a sí mismos para encontrar la mejor forma de sí mismos, o sea, encontrar su mayor potencial. Esto en la alquimia, en los caminos del alquimista, se conoce como convertir el plomo en oro, ¿sí? Entonces, convertirse en oro es tomar los elementos de la naturaleza y transformarlos en un nivel de conciencia superior. Pero, ¿cuál es el tema? Que en el concepto de cuál es el objetivo, nosotros, dentro de lo que es la alquimia, estamos hablando de objetos físicos, ¿sí? Pero para que la alquimia del objeto físico pueda funcionar, uno tiene que ir hacia la esencia del ser. Y para encontrar la esencia del ser, entonces, la alquimia tiene que ser interna. Por lo tanto, tiene que encontrar el oro interno, su propia iluminación, sería brillar desde adentro. De esta forma, el concepto es que la única forma de poder hacer que uno brille en su interior es si dentro uno se encuentra feliz y en armonía con uno mismo. Por eso, una de las cosas que decía al principio es que el universo no busca la felicidad afuera, en las cosas materiales que están en las sombras, sino que busca la felicidad en el concepto de encontrarse a uno mismo. El universo reconoce que la felicidad no se produce afuera por las cosas, sino que la felicidad es una reacción interna ante las cosas. Por lo tanto, yo también puedo accionar esa felicidad sin necesidad de las cosas. En este sentido, lo que dice el universo es que no hay propósito afuera, sino que todo propósito, toda meta, es sentirse en equilibrio adentro. Por esto, dice, hay que jugar con el interior, con encontrarse, ¿sí? Y por eso la única meta interna es justamente la iluminación interior. Entonces, dicho esto, el reconocimiento es el brillo interior, ¿sí? Y vamos a reconocer qué significa ese brillo interior. Nosotros seguramente han escuchado esto de que tenemos que aprender a brillar con nosotros mismos. Y ese brillo está relacionado a esa capacidad de convertir lo pesado y las sombras en algo brillante. Es decir, que no implica eliminar las sombras para poder brillar, sino que justamente es la transmutación alquímica de todas nuestras sombras y densidades para convertir el plomo en oro. ¿Y cómo hago esto? Tengo que empezar a buscar dentro de mí todas esas cosas que he considerado en algún momento que son mis sombras. Cuando reconozco todas esas sombras, lo que hago es buscar para qué me sirven esas sombras. ¿Cuál es la utilidad de estas sombras? Si las tuviera que usar de nuevo, ¿para qué me servirían? ¿Para qué me servirían a mí y para qué le servirían a otros? Porque en el universo toda oscuridad, toda oscuridad en realidad es algo útil. Es una densidad que fue construida para la trascendencia.
para la experimentación. Entonces, inevitablemente nos lleva a la trascendencia. Entonces, la alquimia nos dice que buscando las partes oscuras y reconociendo para qué nos sirven, es como transformamos esto en un atributo, ¿sí?, para nuestra iluminación. En este sentido, uno de los grandes objetivos es aprender a brillar por uno mismo, tomar lo propio para poder irradiar de uno mismo. Y esto es algo que durante mucho tiempo se nos ha prohibido culturalmente, porque la herramienta central que nos hace irradiar esa luz se llama ego. El ego es como si fuera la piedra fundamental, o la piedra filosofal, podríamos decir, sobre la cual se construye toda esa realidad. Porque el ego es como si fuera el punto de gravedad a donde todas las otras cosas, hacia donde todas las otras cosas van, donde todo se construye. Entonces, de esta forma, lo que tenemos que hacer es sanar nuestra relación con el ego, algo que ya hablamos en su momento. Cuando sanamos nuestra relación con el ego, empezamos a vivir plenamente lo que nosotros somos, ¿sí? Y por eso empezamos a brillar, porque ya no estamos pendientes de los otros, sino que estoy pendiente de mi propia energía, como el sol. ¿Qué sucede? Que hoy, en lo que escribí en el blog, ponía allí, hay que aprender a brillar como el sol, siendo uno mismo, pero no olvidándose de que también hay que brillar como la luna. ¿Cómo brilla la luna? La luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol. Y como la luna refleja la luz del sol, entonces significa que la luna necesita de la luz de otros para poder brillar. ¿Y esto qué significa? Tener que no olvidarse de que la luna también, de brillar como la luna. Significa que una cosa es brillar por mí mismo, pero otra cosa es creer que solo mi brillo es el que importa. Si yo creo que solo mi brillo es el que importa, entonces voy a estar ligado solamente a un punto de vista. Pero si yo me acuerdo de que la luna también brilla gracias a la luz de los otros, recuerdo también que es importante prestar atención a lo que los otros tienen para entregarme a mí, para aprender a brillar. Esto es lo que genera la red, ¿sí? Esto es lo que genera una red de conciencia, en el cual todos brillamos y todos nos iluminamos entre nosotros, generando conciencia. Pero si no brillamos por nosotros mismos, no hay conciencia. Pero si no nos abrimos a recibir el brillo de los otros, tampoco hay conciencia. No hay conexión. Y dicho esto, mañana vamos a estar en la Esfinge. Así que vamos a conectarnos en la Esfinge. Así que si quieren visualizarlo, vamos a estar ahí con la guardiana, recibiendo este día del eclipse. Y eso, hoy me recordaban que vamos a estar justo en la Esfinge el día que nos había dicho Sekhmet, que es la leona, cuando vean mis ojos unidos, háganse recuperar el poder perdido. Así que bueno, a ver qué pasa. Bueno, vamos a la información. La vibración del día es VOD. La afirmación: yo soy el legado cósmico. El código del día es el dodecaedro truncado. Al cortar los vértices de esta figura, se obtienen nuevas caras. De igual modo que en el icosaedro, unas 32. Esta vez 12 decagonales y 20... 12 pentagonales y 20 triangulares. Con 90 aristas y 60 vértices. Esta figura genera así 2 estrellas de 5 puntas. La iluminación de cada proceso. La iluminación de cada proceso, lo cual le convierte en el patrón del florecimiento, de la iluminación, la base del chakra corona.